Entonces, del tema que yo les vengo a hablar hoy es de ultrasonido y monitoreo avanzado. ¿Será que desde el sistema de emergencias y urgencias podemos hacer este tipo de monitoreo? Vamos a ver. Entonces, quiero empezar este tema contándoles pues que la ultrasonografía, a pesar de que no es una técnica nueva, digamos que en los últimos años sí hemos visto mucho auge en la medicina. Esto inicialmente estaba, digamos que, limitado al uso por radiólogos, por cardiólogos y por ginecólogos. Pero desde el 2010 hacia adelante venimos en un uso en otras áreas distintas a esas especialidades, es decir, aplicación de la ultrasonografía a través de médicos clínicos, internistas, emergenciólogos, pediatras, anestesiólogos, intensivistas y médicos generales, ¿cierto? Y no estamos siendo ajenos a lo que la literatura médica viene mostrando. En el 2018, en el 2018, una publicación en JAMA, pues ya sabemos la relevancia que tiene esta revista en el mundo, nos habla en el examen físico tradicional que está basado en cuatro pilares: inspección, palpación, percusión, auscultación. Nos hablan la importancia de adicionar otro elemento y es la ultrasonografía. Desafortunadamente, con la clínica, nosotros hacemos una aproximación diagnóstica y llegamos hasta una impresión diagnóstica. Pero para llegar a un diagnóstico definitivo como tal, vamos a necesitar un examen de laboratorio o una imagen, sea una ecografía, una tomografía, una resonancia, en fin, una imagen que nos ayude a corroborar esa impresión diagnóstica para ya hablar de un diagnóstico en sí de precisión, ¿cierto? Pues la ultrasonografía se convierte en ese elemento que le hacía falta al examen físico, porque es una herramienta que nos permite ver por debajo de la piel, nos permite tener una imagen y lo que sospechamos por la clínica, confirmarlo por una visualización ultrasonográfica rápida. Y también muy interesante, en el 2019 yo veía estas fotos en redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, donde se veían unos estudiantes de medicina muy contentos, ¿sí? Felices. Y esos estudiantes recibieron un fonendoscopio, obvio, yo también estaría muy contento. Y recibieron un transductor para hacer ecografía. Ahí sí quedaría yo mucho más contento donde me dieran este regalo. Y estos estudiantes son de primer año de medicina, mírenlos allí, felices, celebrando, ¿sí? Entonces, primer año de medicina recibiendo un transductor junto con un fonendoscopio. Esto lo que me habla es de indudablemente un cambio de paradigma, ¿cierto? Lo que veíamos en la literatura ya se está reflejando en la práctica, ¿sí? Es decir, estos estudiantes de medicina van a crecer con la ultrasonografía. Así que los que crean que hoy están ustedes haciendo medicina de vanguardia, pregúntense, ¿están haciendo abordaje ultrasonográfico a sus pacientes? Y si no, mire que aquí ya hay estudiantes que desde primer año lo están haciendo. Esta foto es del 2019. Ahora, a noviembre del 2023, ya llevan 4 años haciendo ultrasonido estos muchachos, muchachos de 18, 19, 20 años, ¿cierto? Que ya crecieron con la moda del PlayStation, es decir, moviendo botón X, Y, Z, ¿sí? Con esa facilidad manual para desde la ultrasonografía hacer y sacar ventanas, ¿sí? Porque la ultrasonografía, digamos que el cuerpo es un mapa, ¿cierto? Ustedes con coordenadas específicas a través de un transductor de ultrasonido pueden sacar imágenes de alta definición, imágenes que les van a ayudar a llenar ese vacío que tienen desde la clínica, ¿cierto? Y es que cuando hablamos de paciente en el área de urgencias, acordémonos que siempre allí en el área de urgencias debemos estar atentos a los pacientes críticos, ¿cierto? Y el paciente crítico se caracteriza por tener una afección potencialmente mortal.
Y resulta que la afección potencialmente mortal por excelencia, pues es el shock, ¿sí? La afección potencialmente mortal por excelencia es el shock como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que todos los pacientes que fallecen, sea de muerte traumática, sea de muerte natural, minutos o horas antes, hacen shock. Es decir, no existe muerte sin shock. Por eso cuando hablamos de paciente crítico es más o menos hacer un perfilamiento para tipificación de qué subtipo específico de shock tiene mi paciente. Y la definición de shock no es una definición macrohemodinámica, es una definición microcirculatoria donde observamos hipoperfusión tisular. Y cuando nosotros hablamos de perfusión, no hipoperfusión, sino de perfusión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de perfusión, hacemos referencia a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? A la oxigenación, ¿sí? A la oxigenación, sea por qué, por integridad en la membrana alvéolo capilar o por adecuada hemoglobina que hace de transportador, ¿sí? Y el segundo componente de la perfusión es el gasto cardíaco, es decir, yo necesito flujo circulatorio para que ese glóbulo rojo cargado de oxígenos vaya a los tejidos. Y cuando yo tengo un problema de oxigenación o un problema de flujo, pues entonces se me suma la condición de hipoperfusión, es decir, la condición de shock. Nuevamente, les hago énfasis, el diagnóstico de shock no hace referencia a hipotensión, hace referencia a hipoperfusión. O sea que nosotros para hacer diagnóstico de shock debemos documentar signos de hipoperfusión. Y cuando hablamos de signos, encontramos signos clínicos, signos paraclínicos, signos hemodinámicos y signos ultrasonográficos. Y la importancia de hacer ese diagnóstico de hipoperfusión es ¿cuál? Es que resulta que la hipoperfusión es el caldo de cultivo para la disfunción orgánica. Y sabemos que cuando hay disfunción orgánica, hay muerte celular, ¿cierto? Entonces mueren células, mueren grupos de células, ¿sí? Mueren grupos de células. Si son en el riñón, el paciente hace una insuficiencia renal aguda. Si es en el hígado, hace una hepatopatía aguda. Si es en el pulmón, hace una lesión pulmonar. Si es en el endotelio, hace una activación endotelial y fenómenos de microangiopatía trombótica, donde indudablemente por esos trombos en la microcirculación va a haber una disminución de ese flujo circulatorio a cada órgano. Es decir, entramos en un círculo donde vamos a terminar con falla orgánica. Y luego de falla orgánica, lo que queda es la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con shock, ¿sí? Ese shock puede ser debido a hemorragias, puede ser debido a deshidratación, puede ser debido a infecciones, a asfixias, a alteraciones neurogénicas, a fallos de bomba, a alteraciones valvulares, a arritmias, a taponamiento, a neumotórax, a TEP masivo. Casi que aquí estamos cogiendo el 100% de la medicina interna, estamos cogiendo casi el 100% de las patologías quirúrgicas, ¿sí? Casi que estamos cogiendo todo el cuidado intensivo. Entonces el shock reúne todo, casi todo, ¿cierto? Y el arte de nosotros como clínicos nuevamente es a esa tipificación específica. Este paciente tiene un shock hipovolémico, este paciente tiene un shock distributivo, este paciente tiene un shock cardiogénico, ¿sí? Esa tipificación específica de ese perfilamiento de qué es lo que me está sucediendo en mi paciente o un shock obstructivo como tal, ¿cierto? Entonces, mi juicio clínico va enfocado a interpretar esos signos que más sensibilidad dan para el diagnóstico del shock. Problemas. La clínica es altamente sensible, pero poco específica. ¿Por qué? Porque usted dice, sí, está hipoperfundido, pero no dice está hipoperfundido a causa de una hipovolemia o a causa de una disfunción ventricular o a causa de una embolia pulmonar o a causa de una sino que simplemente usted encuentra esos signos de gravedad, pero ya afiliar esa
gravedad a un subtipo específico es complejo. Yo necesitaría una vez más o imágenes, ¿sí? O necesitaría un monitoreo hemodinámico o necesitaría la ultrasonografía, ¿sí? Entonces, la sola clínica no nos sirven, ¿cierto? Problemas. Entonces, los exámenes hasta en la mejor institución se va a demorar más de una hora para usted tener reportes de paraclínicos completos, un ProNP, un dímero D, ¿sí? Una procalcitonina, en fin, medir fibrinógeno. Monitoreo hemodinámico, pues ni qué decir, para usted monitorizar presiones de llenado, para usted monitorizar gasto cardíaco, para monitorizar resistencia vascular sistémica o para monitorizar trabajo ventricular izquierdo y derecho, pues va a pasar tiempo. Habitualmente esto no lo hacemos en urgencia, sino que el paciente ya debe estar ingresado a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué nos queda? Un diagnóstico tardío probablemente, ¿sí? Un diagnóstico tardío y en los diagnósticos tardíos que vamos a ver mayor síndrome de disfunción orgánica, ¿cierto? Es decir, mayor morbilidad, mayor mortalidad para mi paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver si de pronto la ultrasonografía nos da una luz en medio de tanta oscuridad, ¿sí? A ver si esa ultrasonografía nos va a ayudar. Y se nos asocia otro problema grave, que muchos de los estados de shock vienen con patrones mixtos, es decir, un paciente hace un shock hipovolémico por un sangrado, pero resulta que tenía un infarto o una cardiopatía isquémica, tenía una febre reducida y a consecuencia de esa pérdida de transportador hace un infarto tipo 2, ¿sí? Y adicionalmente hace nueva disfunción del ventrículo izquierdo. Es decir, a ese shock hipovolémico se le asocia un shock cardiogénico. Resulta que cuando uno hace monitoreo avanzado ve que la mayoría de los estados de shock no son puros, sino que se solapan entre dos o tres perfiles distintos, es decir, tienen estados mixtos. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros como clínicos, o al menos yo, cuando tengo un paciente inestable, me siento así. Me siento que si no tengo los elementos adecuados, debo dar un salto al vacío. ¿Y un salto al vacío para qué? Para dar líquidos endovenosos, un salto al vacío para dar qué? Soporte transfusional, es decir, sangre. O un salto al vacío para qué? Para empezar un inotrópico. O un salto al vacío para empezar un vasopresor, ¿sí? O inclusive un salto al vacío para dar una trombolisis. ¿Sí? Entonces, estas son las situaciones que tenemos. Yo no me siento cómodo, no me siento tranquilo con un paciente crítico sin las adecuadas herramientas, ¿sí? Entonces, si no tengo mi catéter de Swan-Ganz, si no tengo ultrasonido, pues siento que definitivamente estoy dando un vacío, salto un vacío. Y yo les debo confesar, pues, yo tengo dos versiones de doctor Oscar Cárdenas. La versión recién egresada, yo me gradué en el 2005, ¿sí? Ya pueden ustedes calcular cuántos años tengo. Y en ese año hice mi servicio rural o mi servicio social obligatorio. Resulta que para este tiempo todavía no teníamos tanto conocimiento del daño de los líquidos endovenosos y resulta que para mí la estrategia ideal en todo paciente crítico eran líquidos endovenosos. Entonces, líquidos a diestra y siniestra, infarto, bolo de 250, politraumatizado, bolo de 3000, trastorno de ansiedad, bolo de 500, en fin. Pero digamos que la vida me dio otra oportunidad y pude resarcir todo ese daño hecho. Me volvió intensivista. Entonces ya tenemos una nueva versión de Doctor Oscar Cárdenas, modelo 2023, donde indudablemente yo me detengo a pensar qué es lo que está sucediendo con mi paciente. Sí, tengo como una checklist y voy chuleando, chuleando, a ver si definitivamente pongo líquidos, pongo sangre, pongo vasopresor, pongo inotrópico, es decir, empiezo a hacer medicina de precisión. ¿Sí? Medicina de precisión. Entonces, que ustedes dirán, pues sí, el doctor en la unidad de cuidado intensivo tiene todo. Pues afortunadamente sí. Y es lo que quiero contarles, la experiencia que he tenido con el perfilamiento hemodinámico de los pacientes o la ultrasonografía. A menos yo más actualmente, si a eco
o a hacer monitoreo hemodinámico y voy a ver si les puedo transmitir ese concepto y darles esa claridad que yo sí tengo en estos momentos. Entonces, actualmente estamos ante un reto, ¿sí? ¿Cuál es ese reto? Hacer diagnósticos rápidos, pero diagnósticos rápidos y precisos, ¿sí? Diagnósticos rápidos y precisos y en esta misma línea, pues obviamente tener un tratamiento adecuado, ¿sí? Hacer un tratamiento adecuado de mi patología. Resulta que si usted hace un diagnóstico rápido, pero no es un diagnóstico preciso, pues muy probablemente el único chance de sobrevida que tenía ese paciente era esa intervención que usted tenía para hacer. Y si se equivocó usted y resulta que ese paciente era un paciente no respondedor a volumen y usted le puso mucho volumen, ese paciente hace un edema pulmonar, ¿sí? Y a consecuencia del edema pulmonar, acordémonos que toda patología crítica aumenta el consumo metabólico y resulta que con un edema pulmonar yo disminuyo el aporte. Entonces, al tener el consumo aumentado y el aporte disminuido, más hipoperfusión, más disfunción y obviamente más morbilidad y mortalidad de mi paciente. Entonces, ese diagnóstico de precisión, pues, como les digo, se hace a través de perfilamiento hemodinámico, ¿sí? Pudiendo lograr medir presiones de llenado. ¿Cuáles? Derechas. Resulta que las presiones de llenado derechas es la PVC o izquierdas. Resulta que las presiones de llenado izquierdas es la presión en cuña pulmonar, ¿sí? Y resulta que el gol estándar en precarga no es la cuña pulmonar, es la presión en la aurícula izquierda. Este es el gol estándar en precarga, la medición de la presión en la aurícula izquierda. Realmente, cuando usted tiene una presión, este es el valor normal, cuando usted tiene una presión auricular elevada, más de 12, pues es un paciente que tiene o congestión o está con sobrecarga de volumen, ¿sí? Resulta que las presiones de llenado, ya dijimos que es la PVC, ¿sí? Es la PVC, pero la PVC muchos no le creen. Yo le creo a la PVC, pero le creo a la PVC cuando está baja, ¿sí? Cuando una PVC está baja, indudablemente tengo una caída de la precarga, ¿sí? Tengo una caída de la precarga. Pero si la PVC está alta, no me descarta que ese paciente sea respondedor a volumen, ¿cierto? Y no se asocia a, como lo dije con tanta seguridad, con la presión auricular izquierda, a congestión y a sobrecarga. No se asocia, ¿sí? En muchos casos. ¿Por qué? Porque la PVC está influenciada por lo que hay debajo. ¿Y qué hay debajo? El ventrículo derecho. Este paciente puede tener un infarto de ventrículo derecho, elevar PVC y como sabemos, los infartos de ventrículo derecho se manejan con volumen, ¿cierto? O puede tener una hipertensión pulmonar. Sí, puede tener una hipertensión pulmonar a consecuencia de una patología pulmonar intersticial, ¿sí? Entonces, erróneamente eleva la presión auricular derecha y eleva la PVC. O puede tener simplemente un aumento en la íntima pulmonar, una hipertensión pulmonar de origen idiopático. Entonces, igualmente falsea esta medición de la PVC y creeríamos que el paciente está congestionado, sobrecargado, no siendo así. ¿Cierto? Entonces, le voy a creer a la PVC siempre y cuando la encuentre baja. Pero si la encuentro alta, pues ya perdemos el valor de esta herramienta. Tenemos que avanzar a otras. Entonces, avanzar a otras es medir la presión en la aurícula izquierda, que yo la interpreto con la medición de la presión en cuña pulmonar, que es esta aquí. Ya vamos a hablar un poquito de monitoreo hemodinámico, ¿sí? Entonces, así yo tengo medición de presiones de llenado. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco, habitualmente yo lo hago de forma invasiva con termodilución. Termodilución. Y digamos que hay otras herramientas que no han demostrado ser tan buenas como la termodilución, ¿sí? Pero hay que mencionarlas. Las resistencias vasculares sistémicas, pues yo las puedo medir con un catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? Para saber si estamos ante un shock vasopléjico o un shock vasoconstrictivo, ¿cierto? Que yo puedo tener un shock donde
las resistencias vasculares, donde las resistencias vasculares caigan, ¿sí? Es decir, tengo un paciente con pérdida del tono vascular que lo voy a llamar vasoplejía. Vasoplejía, es decir, el paciente está vasodilatado, ¿cierto? Es el ejemplo clásico de la sepsis o del shock distributivo, ¿cierto? Entonces, el shock distributivo es a consecuencia de una vasoplejía, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay qué? Vasodilatación, ¿sí? Pero resulta que el organismo, cuando tiene caída del gasto cardíaco, óigame bien, él activa un mecanismo de respuesta o de defensa que tiene. Y ese mecanismo de respuesta o defensa se llama sistema simpático reflejo, ¿sí? Y resulta que ese sistema simpático reflejo lo que me hace es activa el simpático va a la casita de las catecolaminas que queda en la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y allí en la médula estimula la liberación de todas esas catecolaminas endógenas, ¿cuáles? Norepinefrina y epinefrina. Y resulta que estas catecolaminas endógenas tienen efecto alfa, efecto beta 1 y efecto beta 2, ¿sí? Resulta que el efecto alfa es un vasoconstrictor. El efecto beta es un efecto inotrópico, es un efecto cronotrópico, es un efecto lucitrópico, ¿cierto? Y el efecto beta 2 es un efecto broncodilatador. ¿Listo? Resulta que por ese efecto alfa, broncoconstricción, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues me aumenta la resistencia vascular sistémica, es decir, tengo vasoconstricción, ¿cierto? Aumenta la resistencia vascular sistémica, es decir, aumenta el tono vascular, ¿sí? Aumenta el tono vascular, entonces tengo un shock vasoconstrictivo a consecuencia de una caída del gasto cardíaco. Y resulta que hay tres subtipos de shock que me comprometen el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Cuáles son? El shock cardiogénico, obviamente, el shock hipovolémico y el shock obstructivo, porque ya dijimos que el shock distributivo, ¿sí? Ya dijimos que el shock distributivo produce antes todo lo contrario, vasodilatación, no vasoconstricción. Por eso tan importante de medir la resistencia en un perfilamiento hemodinámico. ¿Listo? Y obviamente los índices de trabajo. Los índices de trabajo son dos. Acordémonos que nosotros tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Y para qué hago perfilamiento de cómo está trabajando el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho? Porque resulta que la característica típica del choque cardiogénico es una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, por ende, tendríamos comprometidos índices de trabajo ventricular izquierdo, ¿sí? Y resulta que no existe choque cardiogénico derecho. La falla ventricular derecha se llama un cor pulmonar, ¿sí? Y resulta que yo puedo tener un cor pulmonar agudo o crónico, ¿sí? Es decir, disfunción ventricular derecha aguda o crónica. Crónica, entonces un paciente de POCOS. Aguda, una embolia pulmonar, ¿sí? Una embolia pulmonar y la característica de esa embolia pulmonar va a ser una disfunción o una pérdida del índice de trabajo ventricular derecho, ¿cierto? Entonces allí tipifico el origen de ese shock. ¿Ven cómo se va configurando, cómo se va armando ese rompecabezas en el paciente críticamente enfermo? Entonces, si yo tengo estos elementos, ¿sí? Yo sé que el diagnóstico de shock es hemodinámico, pues yo trato de buscar con qué elementos puedo obtener presiones de llenado, gasto cardíaco, resistencias, índices de trabajo. Y estos elementos yo los puedo medir a través de técnicas invasivas, ¿cierto? Que son el gol estándar, ¿cierto? Las técnicas invasivas son el gol estándar. ¿Cuál es? El catéter de arteria pulmonar o nuevamente el Swan Gans, ¿sí? El Swan Gans. ¿Listo? O técnicas mínimamente invasivas, ¿como cuáles? Entonces tengo el catéter pico, ¿sí? Tengo el catéter pico,
tengo el catéter EB1000, tengo el vigileo, ¿sí? Y bioimpedancia y bioreactancia. O las técnicas que yo hoy les vengo a hablar, no invasiva por ultrasonografía. Resulta que por ultrasonografía también podemos medir cada una de estas, ¿cierto? De forma no invasiva. ¿Con qué? Resulta que el catéter de Swan-Ganz es un catéter muy técnico y usted requiere entrenamiento, formación para poder pasar este catéter y es dispendioso el paso. En unas buenas manos, antes de una hora, usted no tiene todo el sistema funcionando. Pasa lo mismo con el monitoreo mínimamente invasivo. Este sí puede estar funcionando un poquito antes, pero problema, resulta que este tipo de monitoreo no ha demostrado superar al gol estándar que sigue siendo el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente muy jodido, pues yo le debo dar lo más pro de todo, ¿cierto? Que sería monitoreo hemodinámico invasivo. Pero resulta que a través de la ultrasonografía, ¿sí? Nosotros podemos interpretar esto bajo visualización directa. ¿Qué pasa? Con el catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? Con este catéter, ¿sí? Con este catéter que avanzo al ventrículo derecho, perdón, a la aurícula derecha, me muestra la onda de PVC. Voy al ventrículo derecho, me muestra la onda de arteria ventricular derecha. Paso a la arteria pulmonar y me muestra la onda arterial pulmonar. Y luego encuño ese catéter y me muestra la presión en cuña, que es este aplanamiento que tengo aquí, ¿sí? Entonces ya sabemos los problemas. Entonces avanzando este catéter puedo obtener todo esto y a través de estas mediciones, óigame bien, son mediciones, obtengo gasto cardíaco, presiones de llenado, todo, ¿cierto? Pero resulta que con la ultrasonografía yo no mido, yo veo directamente. Estoy viendo dinámicamente qué está pasando con la cava, dinámicamente qué está pasando con el ventrículo derecho, con el ventrículo izquierdo, con los capilares pulmonares, ¿sí? ¿Y qué es más importante? Ver o medir. Medir es dispendioso, ver es sencillo. Entonces resulta que yo también siempre digo que el organismo es como un mapa, ¿cierto? Y con las coordenadas específicas usted puede ver lo que quiera a través de la ultrasonografía. Y esto desde el 2000 que viene el boom de la ultrasonografía clínica. Vienen, haga eco en urgencias, haga eco en el transoperatorio de cirugía cardíaca, haga eco en la unidad de cuidado intensivo, haga eco en la unidad, haga monitoreo, no solo la medición como tal, ¿sí? Ultrasonido para el diagnóstico de shock. Y ya en la actualidad, hoy al 2023 no tenemos duda de la importancia de la ultrasonografía. Ya está validada como una herramienta diagnóstica y de monitoreo. O sea, lo importante de hacer ultrasonido clínico para que ustedes les den tranquilidades a sus radiólogos, a sus cardiólogos, ¿sí? A sus ginecólogos, que ustedes no le están quitando el trabajo hay para todo el mundo, ¿cierto? Simplemente la ultrasonografía que hace el radiólogo, que hace el cardiólogo, que hace el gineco obstetra, ¿sí? Esa es, ese es ultrasonido de detalle anatómico. Mientras que la ultrasonografía que va a hacer el clínico es ultrasonografía clínica como tal. El radiólogo, el cardiólogo, el ginecólogo siempre termina su análisis de visualización con correlacionar con la clínica. Nosotros que ya tenemos la clínica y necesitamos la imagen para correlacionar, ¿sí? Entonces, el ejercicio es distinto, ¿sí? Es distinto. Adicionalmente, nosotros, el radiólogo únicamente toma una foto, el cardiólogo toma una foto en un momento, en un punto como tal, mientras que ustedes lo que están haciendo es valoración ultrasonográfica de su paciente en distintos puntos, ¿sí? En
puntos, es decir, están haciendo ultrasonido dinámico. Esto es ultrasonido estático, un solo punto, o sea, son diferencias importantes por las cuales lo que hace el cardiólogo, lo que hace el radiólogo, no va a ser parecido a lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos no es parecido a lo que hace el cardiólogo, el radiólogo, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos una valoración dinámica. Usted tiene una cava pequeña y le pone volumen y usted ve que esa cava aumenta su diámetro. Entonces, estamos evaluando cada intervención que nosotros hacemos, ¿sí? Y esto es lo que empezamos a llamar nosotros como precisión diagnóstica. El examen, perdón, el artículo que nos avala la ultrasonografía clínica 2018, publicado en JAMA por el doctor Brownwall, ¿sí? Donde nos habla de el quinto pilar. El quinto pilar. Ya tenemos todo el aval para como clínicos hacer ultrasonido, ¿sí? No crean que ustedes como médicos generales, no crean que ustedes como internistas, emergenciólogos, no pueden hacer ecos. Si no lo hacen es porque aún no tienen el entrenamiento, ¿sí? Pero están avalados para hacerlo, ¿sí? Están avalados para hacerlo, ¿sí? Obviamente con el entrenamiento pertinente para que hagan la curva, y este es un examen, una técnica que como técnica se aprende al hacer, ¿cierto? Entonces es el quinto elemento del examen físico. Y cuando nosotros hacemos ultrasonido clínico crítico para enfoque de shock, lo que vamos a hacer nosotros es valorar el tanque. Cuando nosotros hablamos de tanque, es saber si ese tanque está lleno o está vacío, ¿cierto? Y el tanque hace referencia que a la precarga, a la volemia del paciente. Y hacemos valoración de bomba. Entonces, además de tanque, vamos a hacer valoración de bomba para ver que cómo ese corazón, que es la bomba, está manejando esa volemia que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer con ultrasonido clínico, ¿sí? Con ultrasonografía clínica es ver cómo está esa función de tanque como tal. Y para yo ver esa función de tanque, voy a medir la cava, ¿sí? Entonces voy a medir la vena cava inferior. Resulta que si esa vena cava inferior está mayor a 21 milímetros, voy a considerar un tanque lleno, ¿cierto? Y si ese tanque está lleno, pues yo debo ir a evaluar la función de bomba, ¿sí? Debo ir a evaluar la función de bomba derecha y la bomba izquierda como tal, ¿sí? Pero resulta que yo puedo tener un tanque vacío. Mire cómo cambió esa cava, ¿sí? Miren la cava de acá como está de grande. Miren la cava de acá como está de pequeña, ¿sí? Entonces me cambió la cava, ¿sí? Entonces en este caso la cava es menor a 21 milímetros, ¿sí? Resulta que cuando yo tengo la cava menor a 21 milímetros, quiere decir que tengo un tanque vacío y yo debo ver por dónde se está perdiendo esa volemia del paciente, ¿cierto? Entonces, a ese paciente no paso yo a valorarle la función de tanque, sino que voy a buscar dónde está la volemia y lo hago con un protocolo FAS, que yo sé que muchos pueden haber escuchado, inclusive que muchos hagan FAS, ¿sí? Entonces lo hago a través del FAS y el nuevo FAS E, que se llama FAS con extensión a pleuras y tórax. Es decir, actualmente el protocolo FAS me valora tórax, me valora abdomen y me valora pelvis, para ver si ese tanque está desocupado por un sangrado en el tórax, un sangrado en el abdomen o un sangrado en la pelvis, ¿cierto? Entonces, función de tanque con la cava, ¿cierto? Adicionalmente, si usted no sabe valorar función ventricular derecha e izquierda, es decir, usted solo sabe ver cava y sabe hacer FAS, pues a usted la literatura hoy en día le dice también, le permito que usted solo sepa medir eso.
eso sí, aprende a hacer una valoración dinámica de la cava. Y la valoración dinámica de la cava es poder ver esa cava en inspiración y en exhalación. Entonces, esto es inspiración y esto es exhalación, ¿sí? Resulta que la vena cava, al estar dentro del hígado, ¿sí? Acordémonos, aquí tenemos el tórax. En inspiración, el tórax, la presión, entonces la presión alveolar es de 0. La presión alveolar es de 0 y cuando el paciente empieza a inspirar, cuando el paciente empieza a inspirar, esa presión transpulmonar empieza a caer. -5, -10, -15, -25. ¿Sí? Esa presión alveolar empieza a caer. Y esto es lo que me permite, a través de la boca, que haya un gradiente de presión entre la boca y los pulmones y haya entrada de aire. ¿Para qué? Para que entre el oxigenito por un gradiente de presión subatmosférico y pueda entrar volumen al abdomen. Pero adicionalmente, oígame bien, digamos que este es el abdomen, ¿sí? Este es el abdomen, este es el ombliguito de mi paciente. Adicionalmente, esa presión negativa transpleural se irradia también al abdomen. La presión dentro del abdomen es positiva y la presión dentro del tórax es negativa. Resulta que cuando nosotros medimos la cava la estamos midiendo dentro del hígado, es decir, la cava es extratorácica, esta cava de aquí, ¿cierto? Y por un gradiente de presión favorece la entrada de volumen, ¿sí? Desde el abdomen hacia el tórax. Entonces tenemos entrada de aire y entrada de volumen. Mire el organismo lo sabio que es. En el momento en que entra volumen del abdomen hacia el tórax, pues la cava colapsa como está aquí. Y a eso lo llamamos índice de colapsabilidad, ¿sí? Y si la cava colapsa más del 30%, si la cava colapsa más del 30%, decimos que tiene un índice de colapsabilidad positivo y a pesar de tener una cava dilatada, ese paciente responde a volumen, ¿cierto? Entonces, si usted no sabe ver función ventricular y tiene cava dilatada, entonces debe hacerle un índice de colapsabilidad y así usted sabe si ese paciente es respondedor o no respondedor a volumen. ¿Listo? Pero resulta que aprender a ver la función ventricular no es complicado, ya les voy a dar yo unas pautas, ¿cierto? Entonces, antes vamos a empezar valorando cuando la cava está vacía para ver si la volemia está en el abdomen, ¿sí? Si está en el abdomen, hago una ventana periepática del FAS o una ventana periesplénica, ¿cierto? O si ese volumen está en la pelvis, hago una ventana pélvica, ¿sí? O si ese paciente está taponado, hago la ventana subsifoidea, ¿sí? O resulta que, como dijimos, que el nuevo FAS coge el tórax, entonces hago una extensión desde la periesplénica o hago una extensión desde la periepática al ángulo costodiafragmático derecho o el ángulo costodiafragmático izquierdo con el objetivo de documentar líquido en el tórax, ¿sí? O busco la pleural para ver si este paciente tiene un deslizamiento, un frote de las pleuras que se llama sliding pleural, ¿cierto? Ese sliding es un signo que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Para qué? Para diagnóstico de neumotórax. Inclusive hablan que es mucho mejor que la radiografía de tórax para diagnóstico de neumotórax. Y que si usted pierde el sliding, si el sliding está negativo, pues muy probablemente está negativo a razón de que a la pleura le cayó aire y se perdió ese movimiento pleural, ¿cierto? Entonces rápidamente voy a hacer una ventana subsifoidea buscando la presencia de líquido en este espacio.
Resulta que normalmente el pericardio es adosado al corazón. Este es el corazón, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha. Y lo que brilla es el septum, este es el septum interventricular, el septum interauricular, ¿sí? Y lo que más brilla, ¿sí? Es el pericardio como tal, ¿sí? Resulta que yo tengo, cuando yo tengo que entre esas dos hojas del pericardio visceral y parietal, un líquido allí, ¿sí? Es decir, este líquido que estamos viendo aquí, mire que tengo una zona negra ahí, eso es un derrame pericárdico, ¿sí? Pero mire lo llamativo, el ventrículo derecho está abierto. Entonces, un derrame pericárdico con un ventrículo derecho abierto me habla de que simplemente es allí una colección pericárdica. Pero si el ventrículo derecho estuviera colapsado, ¿sí? Sería un taponamiento cardíaco. Entonces, a través de la ventana subsifoidea, a través de esta ventana subsifoidea que están viendo aquí, tengo este tipo de imagen. O a través de la ventana periepática, yo puedo ver el riñón, ¿sí? Puedo ver el hígado y puedo ver este espacio que se llama el espacio de Morrison. Habitualmente en el espacio de Morrison no hay nada. Ese espacio de Morrison es un espacio virtual, es decir, no hay nada, se ve así, ¿sí? Pero si yo ese espacio de Morrison lo veo es negro, ¿sí? Lo veo es negro, ¿sí? Que adentro hay algo negro. Este es un FAS positivo y esto me habla de que hay líquido en el abdomen. Si el paciente está inestable, este paciente debe ir, mire, FAS positivo con paciente crítico debe ir a una laparotomía, ¿sí? Debe ir a una laparotomía. Ahí está. ¿Sí? O si está positivo al lado izquierdo, entonces normalmente yo no veo estas zonas de líquido allí. Allí solo veo una zona blanca hiperecoica, ¿sí? Que son repliegues del peritoneo allí. Si yo tengo colecciones, es un FAS positivo en la ventana periesplénica. O en la pelvis igualmente, mire, aquí estoy viendo líquido libre, ¿sí? Mírelo allí, está delimitado en la pelvis, ¿sí? Y aquí estoy viendo yo, normalmente cuando vamos a evaluar ese sliding, es decir, ese movimiento de un lado para otro de la pleura visceral y parietal, ¿sí? Me produce dos signos. Uno, el signo de las olas, mire que estos se ven como olas del mar, y esto se ve como la arena de las olas y la arena. Cuando tengo neumotórax, yo no veo arena, simplemente veo olas hasta el infinito. Y esto se llama el signo del código de barras. Listo, diagnóstico de neumotórax. Aprendiendo eso rápido, ¿cierto? Entonces ustedes ya conocen la imagen, simplemente se entrenan en dónde poner el transductor y pueden saber que el tanque está vacío a consecuencia de ruptura de una víscera hueca abdominal o ruptura de un vaso costal o ruptura de una bula, ¿sí? Y un neumotoras asociado o inclusive trauma de pelvis, ¿cierto? Ya si ustedes quieren avanzar en ultrasonido, ustedes pudieran documentar la función del ventrículo derecho, la función del ventrículo izquierdo, con un entrenamiento corto. Ustedes no necesitan ser cardiólogos para hacer una valoración global subjetiva de la función ventricular derecha, función ventricular izquierda y mirar que esa cava está dilatada a consecuencia de una disfunción del ventrículo derecho por un tromboembolismo pulmonar o esa cava está dilatada a consecuencia de un shock cardiogénico por una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se hace? Puntos específicos, ventana subsifoidea, una ventana subsifoidea, un eje paraesternal largo, un eje paraesternal corto, una ventana apical 4 cámaras, ¿sí? Obteniendo estas ventanas, entonces aquí tengo la ventana subsifoidea, aquí tengo el eje paraesternal largo, aquí tengo el eje paraesternal corto, aquí tengo la ventana apical 4 cámaras, ¿sí? Que entonces me van a ver la subsifoidea, entonces vamos a tener este hallazgo
el eje paraesternal largo, vamos a tener este hallazgo, así vamos a ver el corazón, ¿cierto? Donde aquí estamos viendo el septum interventricular. Esta es la pared libre del ventrículo derecho, perdón, del ventrículo izquierdo. Esta es la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Este es el tracto de salida de la aorta, esta es la valva mitral, ¿cierto? Esta es la valva mitral. Este es un eje corto, estamos viendo el corazón en una circunferencia, esta es la masa miocárdica, ¿sí? Y resulta que por esta visualización yo puedo ver un crecimiento agudo del ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo veo un crecimiento agudo del ventrículo derecho? Cuando tengo un tromboembolismo pulmonar, entonces ya no voy a ver el ventrículo derecho normal, sino que lo voy a ver grande. Y resulta que en un tromboembolismo pulmonar, resulta que hay aplanamiento del septum interventricular y cambia esa imagen de O a D, ¿sí? Esto es lo que llamamos ventana de O a D. O usted puede ver una ventana apical 4 cámaras donde va a ser muy importante mirar este punto lateral y este otro punto lateral. Y resulta que aquí está el anillo mitral, aquí está el anillo tricuspidio. Resulta que el anillo mitral y el anillo tricuspidio en sístole tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo, sístole y diástole. Valorar el movimiento de ese anillo me da a mí o me habla a mí de la integridad de ese movimiento. Entre más se mueva ese anillo, mejor movimiento voy a tener. Y al lado izquierdo, esto se va a llamar MAPSE. Y al lado izquierdo, esto se va a llamar TAPSE. TAPSE. Y vamos a decir que el TAPSE es anormal si es menor a 17 y el MAPSE es anormal si es menor a 10 milímetros, ¿sí? Y así ustedes pueden documentar cómo está funcionando ese ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, simplemente aprendiéndose este protocolo ultrasonográfico, una ventana subsifoidea, una ventana paraesternal larga, ¿cierto? Tracto de salida de la aorta, válvula mitral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Una ventana apical 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿cierto? Vamos a ver en estos puntos, el TAPSE y el MAPSE. Entonces, MAPSE a la izquierda, M de mitral, T de tricuspidia, ¿sí? Aquí vemos líquido pericárdico, pero resulta que aquí me colapsó el ventrículo derecho. Este es un taponamiento cardíaco como tal, ¿sí? Y aquí estoy viendo un crecimiento del ventrículo derecho con un movimiento paradójico del septum interventricular. Esto es un TEP, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces resulta que en la actualidad estamos reemplazando el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? No por mediciones, sino por visualización directa. Bueno, hemos finalizado. Estas son mis redes sociales. Yo les quiero dar este material. Si ustedes me escriben directo a WhatsApp o me siguen en mi cuenta de Instagram o van a mi canal de Telegram, ¿sí? Van a mi canal de Telegram, allí van a poder encontrar esta presentación en PDF junto con otros documentos adicionales que los he dejado para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto hoy poder estar compartiendo escenario con tan excelentes profesionales y los felicito a ustedes tan juiciosos por ese compromiso que tienen con su educación y estarse formando frecuentemente y continuamente.